Muy buenos días para todos mis hermanos, para toda la comunidad cristiana y para toda la comunidad que todavía no conoce al Señor, que todavía no ha rendido sus pies a Cristo. El video de hoy es un video que el Señor me permitía y ministraba a mí para poder traer una palabra eficaz, una palabra de vida y una palabra compartida bajo la luz de las escrituras, de las sagradas escrituras de nuestro Señor. Pero antes de nada y antes de todo, quiero mencionarles, este tema se llama Hombres y Mujeres al Servicio de Dios. Pero vamos a iniciar presentando este tema, presentando esta ministración, primeramente de la mano de Dios, y que sea el Señor obrando en este momento, que sea el Señor haciendo como Él quiere. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor de la gloria, me presento ante ti, Señor de los ejércitos, en este momento, y presento a mis hermanos, Padre, a quienes les será ministrado este video, Señor de la gloria, para que seas tú, Dios de todo poder, Dios de toda gloria, Dios de toda alabanza, Dios de toda honra, Señor de los ejércitos, recibiendo, Padre Santo, esta oración, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Porque tu palabra dice que todo lo que pidamos a ti en el nombre de tu Hijo, Señor, tú lo escucharás, Dios de la gloria. Y en esta hora clamo a ti, Señor de los ejércitos, para que seas tú enviando a tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, a ministrar primeramente, Señor amado, en mi vida, Señor, a edificarme a mí, a reargullirme a mí, a mostrarme a mí primeramente, Señor de la gloria, y enseñarme y edificarme en tu palabra, y también a mis hermanos. Dios de todo poder, Santo de Israel, grande es tu nombre, Señor de la gloria. Te pido, Padre, que tomes el control de este tema, que tú, Señor, bajo la luz de la palabra, seas enseñándonos, Dios de la gloria, seas ministrando un servicio perfecto, Dios de la gloria, y seas enseñando, Padre, y edificando bajo la luz de tus sagradas escrituras, Dios de la gloria, a cada hermano, a cada hermana, a cada vida y cada corazón que van a ver este video, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Limpia los aires, Señor. Ato y encadeno en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu que quiera hacer contraversión, todo espíritu que quiera hacer opresión, todo espíritu que no quiera permitir que este servicio sea ministrado, Señor de la gloria. Y te pido, Padre, que seas tú, Señor amado, quitando todo lo que de mí no te sirva y no te agrade, Señor, y poniendo de tu gracia, Señor, poniendo de tu humildad y de tu Santo Espíritu, porque los dones son tuyos, la palabra es tuya, la gloria es tuya y la honra es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a empezar con este tema que es demasiado importante, y el Señor ministraba en mi vida en la noche del día 19 de diciembre de este año. Ministraba que debemos tener amor por ser siervos de Dios, porque es un privilegio poder servir a nuestro Señor, poder hacer como Dios quiere, poder tener un propósito de vida. Y para todo esto quiero leer un resumen que hice a continuación para que todos ustedes entiendan. Todo hombre o mujer que sigue a Cristo Jesús debe saber que ser cristiano es un compromiso muy grande, que conlleva muchas responsabilidades, las cuales deben ser direccionadas primeramente por el Espíritu Santo de Dios, sin olvidar vivir la palabra de Dios, para ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo en salud, entendimiento, discernimiento y en cada área de nuestras vidas, teniendo en cuenta que uno de los propósitos principales de Dios es que nosotros, los cristianos, seamos siervos, primeramente siervos de Jesucristo. ¿Qué esto significa? Servir a la obra de Dios, servir a la obra de Jesús. ¿Qué veo yo en este pequeño resumen que se hizo? Ya vamos a ir bajo la luz de la palabra. Para Dios no es un privilegio que nosotros seamos cristianos. El privilegio más grande que nosotros tenemos es poder recibir misericordia de nuestro Señor, recibir misericordia de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Porque la palabra siervo no es una palabra que como todo mundo la tiene ahí como por costumbre, ay, yo soy siervo. No, es una palabra que conlleva demasiadas responsabilidades. Primeramente vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a ver en las Sagradas Escrituras que el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret,
no vino para ser servido, Él vino para servirnos, Él vino para ayudarnos, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a encontrar muchas razones, creo entre 7 y 8 razones, por las cuales ser servidor de Dios. Y nos vamos a remitir al libro de Mateo, capítulo 20, a la altura del verso 28. Todo aquel hermano que esté allí viendo este video, le pido que por favor se remita a las Sagradas Escrituras y que compruebe bajo la luz de la palabra que todo lo que está aquí, todo lo que se va a exponer aquí, es palabra de Dios, no es palabra de hombre, porque primeramente yo me rijo por las Sagradas Escrituras, porque la mayor profecía y la mayor enseñanza que Dios nos dejó, nos las dejó en su palabra, en la palabra viva y eficaz, esa palabra que es espada de dos filos que corta hacia adentro y hacia afuera, que te corta a ti y que me corta a mí. Es una palabra que es para ser vivida. Razones para servir a Dios. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. ¿Qué vemos en este versículo de Mateo? Jesucristo de Nazaret no vino para ser aquí galardonado, para ser aquí prepotente, para ser aquí una persona, porque Él siendo Dios se hizo hombre para darnos salvación, pero Él no vino para que aquí todo hombre y toda mujer que le viera viniera aquí, ay Señor, ven te sirvo. No, Él primeramente vino a servir. Y la palabra servir, la palabra servicio es una palabra muy fuerte, es una palabra que conlleva demasiadas responsabilidades. Aquel servidor de Cristo Jesús debe saber que como Cristo vino a darnos vida en abundancia, a servirnos a nosotros primeramente, nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestras vidas. Tenemos que y debemos aprender a renunciar a todo lo que nos ata a esta tierra. Una de las primeras razones que nos ata a esta tierra, una de las primeras causas que nos ata a esta tierra es no haber aprendido a renunciar a esta carne, no haber aprendido a morir primeramente a nosotros. Cuando aprendemos a morir al yo, cuando aprendemos a morir a nuestra prepotencia, cuando aprendemos a morir a nuestras vanidades, cuando aprendemos a renunciar a ser nosotros primeramente y aprendemos a poner a Dios por primero, aprendemos a servir a su obra. ¿Qué es servir a su obra? Servir a su obra es aprender que aunque seamos algo pequeño en el ministerio, que aunque seamos intercesores para Dios, para Cristo Jesús, somos muy grandes, somos un gran baluarte en sus manos. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, servir a Dios es servir desde pasar una escoba en el ministerio, desde pasar una escoba allí en la congregación, en la iglesia, desde dar un tratado, desde ayudar a lavar un baño, desde interceder de rodillas, de clamar por nuestros pastores, de clamar por nuestros evangelistas, de clamar por los diáconos, de clamar por la gente de la calle, de clamar por tantas personas que están necesitando de la palabra de Dios. Desde allí hasta poder ir escalando en los peldaños espirituales y que Cristo Jesús sea dándonos el discernimiento por medio del Espíritu Santo de Dios para poder llevar una preparación de un ministerio más grande. Muchas veces nosotros creemos que ser cristiano es tener un protagonismo. Es de una vez ya ser pastores, ser líderes de jóvenes. Y permítanme decirles, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es aprender a vivir la bendita palabra de Dios. Es aprender a caminar bajo los estatutos y es primeramente aprender a servir. Y si tú no me crees, vamos a ver aquí mismo, bajo la luz de la palabra, qué es ser servidor. 3 dimensiones de un siervo. Hay 3 dimensiones básicas importantes. Doulos, que significa siervo. Esclavo, doulos, siervo. Es ser un esclavo de Jesucristo. El servicio es un acto de obediencia. Cuando nosotros nos atamos de corazón, de cuerpo, de alma y espíritu y nos rendimos a Cristo Jesús y aprendemos a morir a nuestro orgullo, aprendemos que para poder ser servidores debemos aprender a ser obedientes. ¿Qué es ser obedientes? A caminar bajo estas sagradas escrituras, a hablar la verdad de la palabra de Dios. La treia, que significa culto. ¿Y el culto qué es? El culto es un servicio, es un acto de adoración.
en el culto, cuando nosotros damos ese servicio, cuando estamos en nuestra congregación, cuando vamos a la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros, cuando vamos al templo, aunque también el templo somos nosotros, pero vamos a congregar, tenemos que saber que ese culto, que es el acto de adoración, tenemos que entregarlo en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que aprender a estar parados en una puerta, tenemos que aprender así no seamos todavía denominados en la congregación, pero no importa, recibir al hermano que llegó, así no sea todavía convertido en Cristo Jesús, no juzgar a aquel que llegó con gorra, aretes, tatuado, sino hacerle la acogida, recibirlo, aquel habitante de la calle, aquella prostituta, aquel homosexual, aquella persona que está con carencia de amor, tenemos que aprender a acogerlo en ese seno de Cristo Jesús, llevarlo y hacerlo ser bienvenido y mostrarle que la casa de Dios es para todos nosotros, mostrarle que la casa de Dios está abierta y las puertas de Jesucristo, las puertas de su casa, el templo, la congregación, están para ellos y están para nosotros poder servir a todas estas personas. Y hay una cuestión: los diáconos o el diaconeo o los diaconados significan servir, ministrar el servicio, porque pues para servir y ministrar el servicio tenemos que saber que es un privilegio. ¿Cuál es el mayor privilegio de todos nosotros como cristianos? De todos nosotros como siervos de Jesucristo, de todos nosotros como siervos de nuestro Señor, de todos nosotros que queremos vivir y trabajar para la obra, saber que es un privilegio. Saber que servir a Cristo Jesús, servir a nuestro hermano, servir a nuestro prójimo, servir a nuestros padres, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos en Cristo, es un privilegio muy grande. Que ser intercesor, que ser pastor, que ser ministro de alabanza es un privilegio, no es un galardón simplemente en el cual nosotros vamos a ser representados, porque acordémonos primeramente que el primer y gran protagonista de toda esta palabra, de todo este mundo, de toda esta tierra debe ser Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Porque la honra y la gloria son para ellos. La alabanza es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. La alabanza no es para el pastor, no es para el líder y no es para el siervo y no es para ninguno de nosotros. Nosotros simplemente vinimos a ser servidores de nuestro Señor. Vinimos a dar servicio para los demás. Vinimos a enseñar a los demás a vivir en la palabra de Dios. Porque Cristo Jesús, siendo Cristo, vino a servir tanto que fue tan capaz de lavar los pies de sus apóstoles. Yo te pregunto a ti, pastor, evangelista, ministro de alabanza, ministro de jóvenes o líder de jóvenes, diácono, ¿cuántas veces tú has sido capaz de lavar los pies de tu hermano? Y no me voy a referir a la parte textual, lavar. ¿Cuántas veces en vez de criticar y en vez de mirar a aquel hermano que tal vez no ha tenido, que está recién convertido, que no tiene los medios, y en vez de señalarlo y criticar, ay, mire cómo viene de mal vestido, mire cómo no trae zapatos, cómo no trae un traje, cómo tiene esos zapatos rotos, cómo viene sin peluquear, sin acicalarse, cómo viene sin vestir como tiene que ser presentadamente, y tú no te pones a mirar si esta persona tiene los medios? ¿Cuántas veces tú has dicho, yo voy a sembrar para la obra de Dios, no para el pastor, sino voy a dar una siembra de amor, que la palabra siembra es diezmar, porque de lo que tú siembras cosechas, de lo que tú vas a dar, de eso recogerás? ¿Cuántas veces tú has dicho, voy a comprar un par de zapatos y se los voy a dar a ese hermano? Voy a ir con él y voy a dar para esta persona una siembra de amor presentada ante mi Dios, no para que me vean, no para ser grabado por las cámaras, sino para poder cambiar y edificar la vida de este hermano. Ahí es donde también vemos el don del servicio. Y vamos a remitirnos a otro. Y vamos a ver también Dios por qué permite tantas cosas. Vamos a remitirnos a otro tema que dice, los ángeles están al servicio. Entonces vamos a irnos a Mateo 4, 10 y verso 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y sirvieron. Vemos claramente que en las Sagradas Escrituras
Cuando Satanás se quiso enfrentar a Jesús, quiso tentarlo, quiso venir a decirle que se postrara ante él en el desierto, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en ese ayuno de 40 días y 40 noches, caminando por el desierto, Él dijo claramente: solamente al Señor tu Dios servirás, solamente a Dios trabajarás, solamente al Señor tu Dios te inclinarás, no ante ningún hombre ni ante ninguna mujer, ni ante ningún siervo que quiera venir a manipular y a transgiversar esta palabra. Pero si queremos tener a los ángeles de Dios al servicio de nosotros, tenemos primeramente que aprender a vivir la palabra de Dios y a servir con cuerpo, alma, espíritu, con entrega total. Pero para poder servir tenemos primeramente que pedir que el Señor nos revista y nos llene de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos bautice, que el Espíritu Santo sea quien nos dé autoridad, que el Espíritu Santo sea quien nos dé discernimiento, que el Espíritu Santo de Dios sea quien ministra nuestras vidas primeramente, que esta palabra nos corte primeramente, que esta palabra también nos quite ese orgullo, que aprendamos a morir a nuestra vanidad, a nuestra vanagloria, que aprendamos a morir a los placeres de esta tierra, porque la palabra de Dios dice que aunque en esta tierra estamos, de esta tierra no somos, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía no es terrenal. Si aprendemos a vivir primeramente bajo los estatutos de Dios, si aprendemos a orar y a desear con anhelo en el alma el bautismo del Espíritu Santo, si aprendemos a anhelar con el alma que sea Dios transformándonos, que sea Él por medio de su Espíritu Santo rearguyéndonos de pecado, dándonos ese bautismo, dándonos esa autoridad y ese poderío, vamos a poder servir de mejor manera, porque Cristo Jesús va a vivir en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que Él es quien va a guiar nuestros pasos. Otro punto a tocar: el servicio es una gratitud. El servicio es una gratitud. ¿Por qué es gratitud? Porque también estamos siendo gratos a Dios. Estamos aprendiendo a dar ese valor a Dios, ese valor a su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, a ese sacrificio vivo que hizo Dios Padre primeramente. Porque la gente dice: ay, es que Cristo fue el que vino a hacer el sacrificio. Sí, Dios envió a su Hijo amado para hacer el sacrificio por nosotros. Pero el primer gran sacrificio que vemos en la palabra de Dios fue que Dios dio un sacrificio al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque Él, siendo Dios, no tenía por qué hacer eso. Pero siendo Dios le dolió tanto la humanidad, siendo un Dios de amor, siendo también un Dios de guerra, siendo un Dios de amor, pero también siendo un fuego consumidor, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Él renunció a ese amor tan grande y envió a su Hijo amado para poder darnos vida y vida en abundancia, para podernos dar salvación sin ser merecedores de ella. Vemos claramente que el segundo gran sacrificio fue cuando Jesucristo se hizo hombre, cuando Jesucristo dejó a un lado todo orgullo, porque Él no fue orgulloso, Él es humilde, y vino de la manera más humilde a esta tierra, de la manera más, como lo digo yo, modesta, naciendo en una pesebrera, haciéndose hombre, viniendo desde muy abajo, que las Sagradas Escrituras lo van a demostrar. Sin ser siendo el primero se hizo el último, para que me entiendan. Siendo el primero, siendo la mano de Dios, la diestra del Padre, Él vino a ser sirviente de esta tierra, Él vino a servirnos a todos. Ese fue el segundo gran sacrificio. Él vino y primeramente se humilló ante Dios, y se humilló siendo humano, se humilló para poder mirar qué capacidad y qué cualidades eran las que tenían los seres humanos para poder ser salvos. Entonces vemos aquí claramente en las Sagradas Escrituras, en Mateo 8, 14 y 15, capítulo 8, verso 14 y 15, que el Señor Jesucristo dice: al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre, y le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Claramente, primeramente, vemos que el Señor Jesucristo vino a servir, vino a dar sanidad a esta mujer, venía a la casa de Pedro, pero no solamente, porque yo soy Jesús. Él jamás llegó y mencionó una sola palabra que Él dijera, porque yo soy Dios. No, Él dijo, el Hijo del Hombre, mi Padre. Él siempre se refirió en toda la palabra como el Hijo del Hombre, mi Padre, y siempre dio primeramente honra y gloria a Dios. Él nunca se dio ni honra ni gloria a Él. Eso significa humildad y servicio. Vio que esta mujer estaba en cama, vio que esta mujer estaba pasando una necesidad, una fiebre, que estaba muy mal, y dio el servicio de ir a orar por ella, de ir a sanarla, de ir a darle sanidad. Pero vemos también la gratitud, el agradecimiento de esta mujer por ese primer sacrificio vivo que hacía Jesucristo por ella, que se levantó y con todo su corazón y con toda su devoción dio servicio a Él. Miró la mejor manera de servir. Yo me imagino a esta mujer en esta era,
miraría cómo trabajar para la obra de Dios, miraría cómo ser diligente, miraría cómo dejar de dormir tanto, miraría cómo ayunar más, miraría cómo orar más, cómo meditar más en esta palabra, miraría cómo ser más llena del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos que Cristo vino y murió por nosotros, y la gratitud de nosotros es Netflix, la gratitud de nosotros es San Google, la gratitud de nosotros es San Facebook, la gratitud de nosotros es San Twitter, San Instagram, pero no le damos la gratitud al Santo de Santos, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo de Nazaret y a su Espíritu Santo. La gratitud de nosotros es quedarnos atados a una cama, ser poco disciplinados porque Dios es un Dios de orden, y dormir hasta las 9, 10 de la mañana. La gratitud de nosotros es seguir tragando como animales, no comiendo primeramente el pan de vida, sino glotoneando y comiendo hasta decir no más y saciarnos sin importarnos cuánta gente está en la calle aguantando hambre. Esa es la gratitud que mostramos a nuestro Señor, que vino a sanarnos, a darnos vida, a morir por nosotros y a darnos salvación eterna. Esa es la gratitud que está demostrando la iglesia hoy en día para con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros, que intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, que intercede por nosotros y le dice al Padre: este siervo te quiere buscar, este siervo, y no sabemos qué tantas cosas y en qué idioma y con qué gemidos y con qué rasgar Él habla al Padre, pero nosotros no alcanzamos a imaginar la magnitud de cuál fue el servicio que Cristo vino a hacer por nosotros. Y no solo el servicio que Cristo hizo por nosotros, el servicio que el Padre hizo, porque si Jehová Dios Todopoderoso no nos hubiese servido, no hubiese servido a su Hijo en bandeja de plata para que fuese sacrificado por nuestros pecados sin nosotros ser merecedores. Porque han pasado 2000 y pico años después de la muerte de Jesucristo y el ser humano sigue pisoteando ese pacto vivo. Si nos remitimos a los años postreros, a los años después de la venida de Jesús, la iglesia cristiana, los seguidores de Jesucristo al servicio de Cristo, perecían por defender una verdad absoluta: que Cristo vino, se hizo hombre, dio sanidades, dio salvación, murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Por defender esa verdad absoluta, por servir para llevar el evangelio, murieron muchos cristianos, quemados, ahorcados, crucificados, guillotinados, apedreados, y de muchas y miles maneras. Y surgieron muchas inquisiciones, surgieron muchas persecuciones romanas para matar y destruir a todos los seguidores de Cristo. Hasta el mismo pueblo de Jesucristo, allá en Israel, persiguió al cristiano por llegar y salirse de los estatutos de la ley. Pero es que Cristo no vino para abolir la ley. Cristo vino para mostrar que la ley puede ser cumplida, pero puede ser cumplida, y Él vino a mostrar con qué amor amar al prójimo, con qué amor servir al prójimo, con qué amor preocuparnos por los demás. Pero la gente no quiere esto, la gente no quiere aprender a pagar el precio. La gente no quiere pagar el precio sirviendo, la gente no quiere pagar el precio ayunando, la gente no quiere pagar el precio orando, la gente no quiere comer el pan de vida que son las Sagradas Escrituras, pero la gente sí quiere todo fácil. Nos encanta y adoramos, aplaudimos y decimos: qué siervo tan ungido, solamente aquel que viene y nos dice bendición pero lucrativa, monetaria, bendición pero en finanzas, bendición en muchas otras cosas que no son la bendición del Señor. ¿Cuál es la primera bendición de Dios? La salvación y la vida eterna. La segunda bendición de Dios, que Él nos acogió como hijos de Él, siendo creación, que Dios Padre nos adoptó como sus hijos y que nos da el privilegio de ser galardonadores de llevar esta palabra de Dios. Eso es pagar el precio por Dios. Eso es aprender a meditar sobre la palabra de Dios y a tener gratitud para con Dios y a tener gratitud para con el servicio de Dios. Queremos vivir un cristianismo a medias. Si nos dicen, yo era de esos: Miguel, quítese los aretes, yo tenía 4 perforaciones en mis orejas. Y era tan hipócrita, tan fariseo, tan poco lleno de la gloria de Dios, que cuando iba a entrar al ministerio me quitaba los aretes. Que cuando iba a entrar al ministerio llegaba y sí me ponía un saco. Que cuando iba a entrar al ministerio me disfrazaba, me camuflaba como una oveja, siendo peor que un lobo rapaz, siendo peor que un animal carroñero. Y esta es la gratitud que no tenemos con Dios. Somos hipócritas con Dios porque queremos solamente vivir el facilismo y no queremos pagar el precio. Mis hermanos, ¿dónde está el amor y la gratitud que tenemos al servicio de Dios? Ay, es que yo quiero servir a Dios, pero es que yo no puedo barrer una iglesia. Ay, es que yo quiero servir a Dios,
pero es que yo no puedo llevar de comer al prójimo, no puedo llevar de beber al sediento, no puedo ir a orar a una cárcel, no puedo ir a orar por una persona que está en un hospital sola tirada, no puedo abrazar al habitante de calle porque me da asco porque no se ha bañado, me da asco porque huele a feo, no puedo decirle Cristo te ama, pero bueno, sí, hay muchos que llevan un tratado y dicen Cristo te ama. Pero ¿dónde están esos frutos? Esta persona tiene hambre y no le dimos de comer. Esta persona tiene sed y no le dimos de beber. Esta persona está enferma y no le dimos medicina. Y hay otro tema que vamos a tratar después. Muchos están recaudando diezmos y ofrendas, pero los están utilizando para beneficio propio. Dicen que para ahora sí, el canal más ostentoso, la iglesia más lujosa, la camioneta más gigante. Pero ¿dónde está el servicio del levita? ¿Dónde está aquel que recoge esto para ayudar a las viudas? Hay cuantas viudas ancianas que sus hijos no les sirven para nada en esta vida, por ahí reciclando en las calles, por ahí accidentadas, sin tener con qué comer, y antes de lo poco que hacen llevan para un diezmo de un tramposo que manipula la palabra de Dios a su antojo y amenaza a la iglesia con que si tú no diezmas y no ofrendas, estás robando a Dios. Pero tú, siervo, que dice supuestamente servir a Dios, no sirves como deberías, sino que te robas eso y solamente te lucras tú. Y si me van a comentar no importa, pero yo estoy hablando bajo la luz de la palabra. Y es Dios quien ministra, no soy yo, porque mi boca está entregada a Él. Tiene que dolernos la palabra de Dios, tiene que dolernos el servicio de Dios. Tenemos que dejar de andar jugando con las cosas de Dios. Tenemos que morir a esta carne, tenemos que morir a esta vanagloria, tenemos que morir a esta vanidad, tenemos que morir a ese yo y a venir a decir que nosotros somos más. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, no tenía ni siquiera dónde acostar su cabeza. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, no tenía como hoy en día, yo quiero servir a Dios, pero necesito el mejor Uber o el mejor carro, o que me lleven, o que me traigan, o que me carguen, o que me paguen. Cristo nunca cobró por llevar la palabra. Pablo nunca cobró por llevar la palabra. Pedro nunca cobró por llevar la palabra. Hay mandatos y estatutos de ofrendar y diezmar, pero hay que también saber qué hacer con lo que Dios nos da a ministrar. ¿Para qué es esta plata? ¿Para qué son estos lucros? Para llevar esta palabra al servicio de Dios. Para llevar esta palabra bendita y estas enseñanzas y este evangelio a tantas vidas que están vacías y sin oportunidad. A cuántos presos que están en la cárcel, justa o injustamente, pero debemos dejar de señalar, porque los dedos que te señalan a ti nos están señalando 3 dedos a nosotros. Miren, 3 dedos. Mientras yo estoy así señalando a mi hermano, hay 3 dedos que me señalan. Deja de señalar, deja de mirar el mugre que tiene el otro en el ojo, la paja, porque tú tienes una viga, tú tienes una basura completa en tu ojo porque no te has mirado ni te has examinado. ¿Quieres orar por otros? Señor, cámbialo, pero primeramente no le has pedido a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo que te cambie, que te transforme a ti y que te ponga de verdad el amor por el servicio de Dios, el amor por esta palabra. Dios de la gloria, Padre Celestial, perdóname, Señor, si me he salido de contexto, pero Señor amado, tú eres quien ministra, no soy yo. El servicio es la esencia de todo buen liderazgo. Mire, sin haber pasado todavía este punto, ya estaba adentro. Queremos ser líderes de Dios, pero no queremos aprender a llevar el servicio. Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que hacen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. O sea, todos aquellos que aprendemos no a dominar, sino a llevar la palabra y a ejercer la autoridad del Padre sobre todos aquellos que quieren dárselas de reyes y de gente soberbia. Son bienhechores de ellos. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor de entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Santo Dios de la gloria. Esto lo encontramos en Lucas 22, versos 25 y 26. Vamos a remitirnos a la iglesia. Vamos no a hablar de cristianos, de católicos, de nada de esto. La iglesia. Hemos visto que ahorita la iglesia a nivel mundial tiene autoridad. Roma tiene autoridad, el papado tiene autoridad, pero ninguno quiere estar al servicio de Dios. Todos se están desviando de la palabra, tanto católicos como cristianos, tanto muchos ministerios. Y lo más doloroso es que nosotros, cristianos, llamándonos cristianos evangélicos, llevadores de la palabra de Dios, haciendo supuestamente discípulos a todas las naciones, estamos haciendo discípulos mal transgiversados. No estamos enseñando a ser servidores. El que quiere ser pastor
a veces se pone como pastor él mismo sin ser mandado por Dios. El que quiere ser evangelista a veces es porque él quiere sin ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios. El que quiere ser líder, pero ninguno se ha preocupado por primeramente servir. Todos quieren es púlpito de una vez, todos quieren protagonismo de una vez, pero ninguno se ha preocupado por interceder. Porque, oh, qué hermoso, qué hermoso. El pastor, no sé si Dios me pondrá de pastor, de evangelista, no sé Dios qué tendrá para mí. Vamos a poner un ejemplo hipotético para no mencionar otros. El pastor Miguel Ángel Coronado empezó ya y de una vez se volvió pastor. Pero ¿dónde estaba el don del servicio? El don de ir y llevar la palabra y no importar que nos señalen, ni que nos juzguen, ni que nos tachen. ¿Dónde está aquel hombre o mujer que en aquel ministerio pequeño que a veces tú llegas y pisoteas y no le ves valor porque no es ostentoso, no tiene 100 o 200 o 500 almas allí? ¿Dónde está aquel varón que va y sirve con amor? Aquel varón que dice: vea, pastor, yo sé que este ministerio está iniciando y yo necesito que este ministerio crezca. Vamos a ayudarte a pintar esto, vamos a ayudarte a trabajar en esto, vamos a llevar unos tratados, vamos a ir a predicar la palabra de Dios, vamos a ir a visitar a los enfermos. Pero no simplemente nos limitamos a llegar a un servicio, sentarnos, y si la iglesia no está como nosotros queremos, limpia, como vamos a criticar al pastor: qué sucios son aquí, que no sé qué son aquí. Pero nos preocupamos primeramente por criticar en vez de llegar y servir. Cuando Cristo Jesús ni siquiera vino a señalarnos, Cristo Jesús vino a darnos salvación. Lo vemos, discutía este tema anoche con mi padre y él me mencionaba un pasaje de la Biblia muy edificante. Cuando todos los hombres quisieron señalar a la mujer adúltera y apedrearla. Y cuando Cristo tranquilamente está con su dedo santo tocando el piso y labrando una figura y ahí pensando, y le dice: ¿dónde están todos los que te señalaban, mujer? Se han ido. Y Cristo le dice a esta mujer, con palabras textuales, le dice que ni siquiera él le iba a juzgar, porque todo aquel que debía estar libre de pecado que lanzara la primera piedra, y ya estos cobardes se habían ido. Todos señalamos, todos miramos cómo está el hermano, digamos, iniciando en el evangelio, aquel que llegó tatuado, que llegó con gorra, que llegó con piercings, que llegó con aretes, y solamente lo señalamos, que ya somos conocedores del evangelio. Es válido para esta persona que acaba de llegar que traiga tantos errores. Es válido para esta persona que acaba de llegar que venga en minifalda. Es válido para esta persona que acaba de llegar que carezca de información, porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ahora te pregunto yo, en vez de señalarlo, ¿por qué no lo enseñamos y lo ayudamos? Porque el único que reargulle de pecado, que convence de pecado, que transforma y que cambia a una persona es el Espíritu Santo de Dios. Ni es el pastor, ni es la hermana, ni es el diácono, ni es el líder, ni es el evangelista. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos utiliza a nosotros para poder llevar una bendita palabra. Yo no sé, hermano, cuál es el evangelio que queremos llevar, que queremos vivir, el evangelio de mentira que queremos predicar. No entiendo, porque no queremos pagar el precio. Servir a Dios tiene recompensas que tú no imaginas. Recompensas del servicio a Dios. Juan 12:26. Anote la cita bíblica. Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde estoy yo, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Cuando aprendemos a seguir a Cristo Jesús, cuando aprendemos a seguir la obra de Dios, cuando aprendemos a hacer su obra, cuando aprendemos a caminar sobre su palabra, y cuando queremos llevar el evangelio verdadero y no el evangelio que nos conviene, a nuestro antojo, a como se nos dé la gana, vamos a tener recompensas de Dios. Si tú te remites al libro Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si tú te remites allí, vas a ver que toda la tierra iba a ser para el pueblo de Israel. Por desobediencia, por no caminar bajo los estatutos de Dios, por no servir como Dios quería, el Señor bendijo esta nación, pero no le entregó todo lo que le quería entregar. Remítanse y lean cuando Dios habló a Abraham. La gente que queremos bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos doblegarnos. Queremos que Dios nos bendiga, pero queremos negociar. Padre, si tú me das un trabajo, yo te voy a servir, y consigues ese trabajo y te olvidas. No, hermano, no, hermana, es que yo no puedo ir a congregar porque es que mi trabajo me lo impide. Dios te concede, pero tú no le cumples. Padre, si tú me das, yo voy a ofrendar y diezmar, pero tampoco le cumplimos.
Y no solamente es ir allá a bendecir al pastor porque sí, no vamos y no somos capaces de decir: Señor, presento este diezmo ante ti para tu obra, y Señor, quiero que tú me direcciones qué hacer con esto, cómo ayudar a una persona. Señor, ya cumplí con lo tuyo, pero ahora quiero dar una semilla para la persona de la calle, no para el pacto del millón, el pacto de los 2, de los 10 millones, porque es que con Dios no se negocia. Él no necesita de tu dinero, Él es dueño del oro y de la plata, Él es el dueño absoluto de todo. A Dios no se le negocia, a Dios no: Señor, es que si yo te doy 1.000.000 de pesos hoy, tú me vas a devolver 1.000, porque estás volviendo del cristianismo una prostitución y una negociación. Y con Dios no es así. Con Dios hay que aprender. Yo te pregunto, y esta pregunta me la hacía mi padre en esta tierra, Roberto Cubillos. Él me decía: ¿cuántas horas tiene el día? Yo: 24. ¿Cuánto es el 10% de esas 24 horas? 2 horas 40 minutos. ¿La persona se preocupa por buscar a Dios diariamente esas 2 horas y 40 minutos? Ese es un diezmo para Dios. También es una forma de diezmar a Dios. ¿Dónde tú llegas y te preocupas por orar 2 horas y 40 minutos y meditar en la palabra? Queremos orar 5 minutos, queremos leer la palabra 2 minutos y ya creemos que somos los mejores diezmadores. Aprendamos primeramente desde nuestro tiempo esas 2 horas y 40 minutos que yo te puedo asegurar que te tiras 5 o 6 horas en Facebook, 5 o 6 horas chateando y haciendo cosas que no son. Inviértele esas 5 o 6 horas, que ya es más, pero si les digo 5 o 6 horas, por lo menos esas 2 horas y 40 minutos al servicio de Dios, a buscar de Dios, a orar por tus hermanos, a orar por tu pastor, a orar por tus líderes. Y si tú ves un error en un hermano, en vez de criticarlo con el otro hermano, ir y hablar con ese hermano y meterse en ayuno y en oración por ese hermano. ¿Dónde está ese diezmo? ¿Cuál es el 10% de un mes, de 30 días? ¿Dónde te metes en ayuno y en oración 3 días para Dios? ¿Dónde está ese diezmo de tiempo? Pero sí queremos llegar y decir: ya llegó la Navidad, y supuestamente conmemorar a Dios un 24 de diciembre, cuando a ciencia cierta no se sabe cuándo nació Jesucristo, y conmemorar la venida de Cristo con lucecitas, con fiestas paganas, sin primero informarnos, cuando deberíamos conmemorar a Cristo con nuestros actos diariamente. Conmemorar a Cristo Jesús y darle gracias a Dios y gratitud todos los días, diezmándole diariamente 2 horas y 40 minutos de nuestro tiempo en búsqueda como mínimo. Queremos que Dios nos use y no somos capaces de hacer un cilicio, no somos capaces de entrar en tiempo de calidad, en tiempo de ayuno, en tiempo de oración, en tiempo de ruego, en tiempo de lágrimas, en tiempo de clamor, en tiempo de intercesión, en tiempo de ir y llevar la palabra de Dios a una persona diaria. Yo digo, si tú trabajas, yo trabajo en un gimnasio y mucha gente va a señalarme por eso, pero si tú trabajas, ¿a cuántas personas a diario tú le llevas una palabra? Una sola persona que llevara a 3 personas a diario la palabra de Dios, solamente a 3, en el año, ¿a cuántas personas le llevaría? A 1.000 personas, a más de 1.000 personas le estarías llevando la palabra de Dios, una palabra de salvación. Que seamos mediocres, que seamos cobardes y le llevemos a una sola persona la palabra de Dios a diario. ¿A cuántas personas tú estarías evangelizando al año? A 365 personas. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas que dicen servir a Dios, que dicen agradar a Dios, con todo, están preocupándose por llevar 365 almas a los pies de Cristo? ¿Dónde está ese tiempo de calidad? ¿Dónde está ese servicio de calidad que tú das a Dios? Si vamos a venir a señalar a los hermanos, primeramente aprendamos a vivir con calidad para Dios, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y que como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y en verdad. Primera de Tesalonicenses 1:9. Cualquiera que quiera, remítase a la palabra y viva. Todos nosotros nos convertimos de los ídolos, del paganismo, para servir a un Dios verdadero, pero seguimos atados al paganismo, porque nuestro ídolo primordial tiene que ser Dios, y nos atamos al paganismo y vamos como borreguitos, como ovejitas al matadero, por no escudriñar en las Sagradas Escrituras.
Entonces llega gente tramposa y sin escrúpulos y nos transgiversa la palabra de Dios y nos dice cosas que no están escritas en la palabra y nos comemos solamente un versículo sin ponernos a estudiar la palabra y a meditar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y después le echamos la culpa a Dios. Cuando si vivimos y servimos para un Dios vivo, aprendemos primeramente a servir bajo las normativas de Dios. Aquel persona, aquel profesional que sirve como médico, aquel profesional que sirve como abogado, tiene que tener argumentos para servir a Dios, para servir, digamos, en su trabajo, perdón. Si yo soy abogado, tengo que aprenderme una constitución completa para yo poder defender un caso, defender un algo, en este caso defender una palabra, defender lo que el Señor ha puesto en mí, y tengo que tenerlo bien argumentado. Yo no creo que un abogado vaya a ir, señor juez, señora jueza, es que espere, yo miro por acá, creo que en el artículo tal. No, tengo que aprender a vivir ese artículo para poder defender a la persona que estoy defendiendo. Tengo que aprender a vivir esta palabra para poder defender la palabra de Dios y el cristianismo con argumentos. Ser elocuente con lo que yo hablo, porque yo lo vivo, porque yo lo practico, porque yo soy testimonio vivo de lo que hago. ¿Dónde está el testimonio vivo? Hay mucha gente que me dice, yo soy cristiano. Hombres con el pelo largo, yo soy cristiano. Pero si él no me lo dice, yo no lo veo, porque no diferencio al mundano del cristiano. Y este tema es largo, porque ya se va a meter con la vestimenta, cristiano cocó, cristiano no sé qué, elitista, cristiano de la tercera era. Yo tengo 31 años, fui muy de la moda, pero aprendí que tengo que diferenciarme del mundano siendo cristiano, hasta en la forma de vestirme, porque Dios nos demanda santidad interna, en espíritu, en cuerpo, en alma y en verdad, interna y externa. Lo que tenemos por dentro, lo que tenemos que reflejar por fuera. ¿Dónde está la santidad del Padre si nosotros no la reflejamos de adentro hacia afuera? Es que a Dios le importa el corazón. ¿Por qué no lees la palabra y mira si es que de verdad a Dios solamente le importa el corazón? Esta es una. Pero también está el cristiano, que también solamente lo refleja por fuera, pero con sus actos pisotea el nombre de Dios. Tenemos que aprender a vivir verdaderamente bajo la palabra. Dios de la gloria. Cristo dio su vida para darnos la oportunidad de servir a Dios. Cristo dio su vida para darnos la oportunidad de servir a Dios. Uy, ¿cómo así que Cristo dio su vida para darnos la oportunidad de servir a Dios? Seamos elocuentes, seamos concluyentes de la palabra de Dios. Cristo se hizo hombre para podernos dar a nosotros los gentiles, aparte del pueblo de Israel, la oportunidad de amar, de venerar y de respetar el mandato de Dios, para poder llevar el servicio de Dios, la palabra de Dios, y para poder dar salvación y vida eterna a todas estas personas que están careciendo de Dios. Ahí está escrito en la palabra. Dios de la gloria. Vamos a dirigirnos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificando vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Primer gran muestra de servicio de Cristo aquí sobre esta tierra. Lo dije hace rato y vuelvo y lo repito. Cristo se ofreció al Padre como servicio y como sacrificio, siendo limpio y siendo sin tacha y sin mancha, para poder mostrar que era servir al Padre. Para poder mostrar que era servir al Padre. Siendo Cristo, Hijo de Dios, vino y se dio como sacrificio en servicio de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de vivir, la oportunidad de ser acogidos por su misericordia y llevar el servicio de la palabra de Dios. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Por qué no aprendes a vivir la verdadera palabra de Dios? ¿Por qué no aprendes a darle valor a ese galardón que Dios nos dio de ser siervos y siervas de Dios? Porque eso no es porque sea, ¡ay, el siervo! No, ser siervo de Dios conlleva demasiado, conlleva responsabilidades. Veamos una cuestión de servicio. Vamos a remitirnos a Jonatán con David. Jonatán, hijo de Saúl, siendo el hijo del rey,
Él sabía que él no había nacido para ser rey. Él sabía que Dios había ungido como rey a David. ¿Y qué hizo Jonatán para que David pudiese ser rey? Se puso al servicio de David. Y sin Jonatán al servicio de David y al servicio de Dios, David no hubiese podido ser el rey que fue, porque no se hubiese podido conllevar y hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios en ese sentido. No es que Dios no lo fuese podido llevar a cabo, pero Dios utilizó el corazón de Jonatán, y Jonatán permitió que Dios utilizara el corazón de él, que Dios llegara y obrara en él para estar al servicio del reinado de David, para poder cumplir la voluntad de Dios. Yo te pregunto a ti, tú a veces quieres ser pastor sin estar primeramente guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde dispusiste tu corazón para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y fin, te pusiera al servicio de Él directamente siendo pastor o siendo evangelista, o te pusiera como mano derecha de un pastor para tú ser un intercesor, un servidor grato de Jesús, de Jehová? ¿Dónde está? Josué estaba al servicio de ¿quién? De Dios primeramente, pero también era el siervo de Moisés. Tenemos que aprender a ver qué es el galardón de ser servidor, el galardón de ser siervo de Dios. Y me voy a remitir al último versículo. Me extendí un poco, pero es algo que Dios pone. El servidor de Dios pasará a la eternidad. Todo servidor de Dios pasará a la eternidad. Y vamos a ir a Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. El que se pone al servicio de Dios en esta tierra, el que se pone al servicio de Dios en esta tierra para llevar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, va a servir al Dios Todopoderoso en la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Porque servir a Dios es para siempre y es un privilegio. Y vamos a servir a nuestro Señor, vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a experimentar la vida eterna, una vida de paz llena de gozo. Pero para esta recompensa tenemos que aprender a servir vivamente en espíritu y en verdad. Mi hermano, tú que estás ahí, yo te pido perdón en Cristo Jesús si en algo te he ofendido, porque tengo que estar a cuentas contigo. Padre, también te pido perdón si me he dejado exaltar, Señor, si me he dejado tomar por la euforia de llevar esta palabra. Pero mi hermano, yo quiero que entiendas que servir a Dios es un compromiso muy grande. Y te pido, hermano, que tú que estás allí, si verdaderamente esta palabra te ha tocado, si verdaderamente esta palabra es para ti, des gracias a Dios, des la honra a Dios, nos ayudes a compartir y a difundir este video, nos comentes y pongas también en comentarios qué deseas tú también que el Señor hable por medio de nosotros. ¿Qué palabra quieres tú? ¿Y cómo quieres tú empezar a vivir la palabra? Comparte, dale like, ayuda a difundir, porque esto nos va a ayudar a poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Vamos a despedir este servicio con una oración. Padre de gloria, Padre de todo poder, te doy gracias, Señor, por ministrar en mi vida primeramente y ministrar en la vida de todo hermano que está allí, Dios de la gloria. Padre amado, bendícenos a todos y bendice a cada hermano que está viendo este video con bendición de lo alto, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos a vivir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea tocando a cada vida, a cada corazón y a cada hermano, y que tu Espíritu Santo sea rearguyéndonos y haciendo morir a esta carne, Señor de la gloria. Que tú permitas que todos nosotros, los que estamos viviendo tu palabra, y todo aquel que va a empezar a vivir en tu palabra, y todo aquel que no la vive, pueda conocerte, Señor, y pueda desear el bautismo del Espíritu Santo, y pueda desear vivir al servicio tuyo, Señor de la gloria. Guarda y protege a cada hermano y a sus familias, Señor de la gloria, porque tú eres un Dios verdadero que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, oradores en espíritu y en verdad, intercesores en espíritu y en verdad, siervos en espíritu y en verdad, Señor de la gloria, y que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada alma y cada corazón, y sea transformando, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, los guarde y los proteja.
y que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Que tengan un feliz día y muchas gracias por ver y escuchar este video.